mi rey? ¿A quién le dices mi reina? Sí, mi reina. ¿Será ese el rey de tu vida? ¿Será esa la reina de tu vida? Tu perrito, mi reycito, mi gatico, mi reycito, el lorito o la tortuga o el caimán que tenemos en la casa, ¿ese será nuestro rey? ¿Qué cosa, qué persona, qué realidad está reinando hoy en tu vida? Hoy esta solemnidad nos tiene que llevar a pensar si en realidad Cristo es mi rey. Cuando hablamos de este tema del reinado, a muchos puede chocar, porque es hablar de un pasado de estas tierras latinoamericanas, centroamericanas, que eran de alguna manera pues lugares avasallados de los reinos europeos, especialmente de España. Y hablar de un rey puede significar hablar de esclavitud, hablar de subyugación, hablar de explotación, hablar de robo, de enriquecer a tantos que se enriquecieron de estas tierras, de recordar a los padres de la independencia que nos lograron alcanzar la independencia de esos reinados y virreinatos que estaban en este lado del mundo. Pero cuando hablamos también de este tema del rey de los reinados, tenemos que referirnos a la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es una historia de reinos, de reyes. Y para comenzar a hablar de estos reinos antes de llegar al rey del universo, tenemos que comenzar con el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y Dios ha creado dos personajes, Adán y Eva. Y allí Adán ha sido destinado por Dios como el rey de ese paraíso, de esa creación. Lo ha destinado como pastor de ese paraíso que él ha creado para cuidarlo y para hacerlo extender. Porque este es el pensamiento de Dios. Creo mi reino para que habiten en él y para que lo puedan extender en el amor. Pero resulta que como todo reino tiene sus batallas, así también lo tuvo Adán y Eva. Llega el pecado y daña todo ese pensamiento y proyecto de Dios de poder extender un reinado en el paraíso. Y llega el pecado a dividir. Y llega el pecado a hacer creer que la soberbia es lo más importante. Mi razón y mi propia razón es la que tiene que imperar. Y comienzan las batallas personales, las batallas campales, las envidias, el egoísmo, porque el pecado, Satanás, viene a dañar todo reino que Dios piensa para la humanidad. Y si seguimos avanzando en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un pueblo real, un pueblo que Dios se ha elegido para hacerlo pueblo santo, pueblo sacerdotal, pueblo regio, y es el pueblo de Israel. Y allí en medio de ese pueblo de Israel que Dios se ha elegido, surgen personajes como reyes y pastores. Recordemos nada más a Abraham, que saliendo de Ur de Caldea se encamina con esa promesa de Dios, es encaminado para pastorear. Ahí están los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que son puestos en el pueblo para reinar según la voluntad de Dios. Y si seguimos avanzando en esta palabra de Dios, pues vamos a llegar a otro gran pastor, profeta y rey, Moisés. Y allí Moisés se encarga junto con Dios de conducir al pueblo a una tierra que se le ha prometido, donde va a ser él proclamado rey, rey y señor de sus vidas. Y por eso Moisés, en comunión con ese Dios, comienza como rey a encaminar, a servir a ese pueblo que se le ha encomendado. Y seguimos avanzando y llegamos entonces a Josué, que también se encarga de ayudar en esta vida regia a guiar al pueblo. Y después de José, si seguimos avanzando en la lectura, vamos a llegar a un rey que comienza a distorsionar todo, Saúl. Saúl es proclamado rey, pero allí comienza a imperar su propio interés.
egoísmo, soberbia. Se proclama rey para beneficiarse de todo el pueblo que le ha sido encomendado. Y otra vez el pecado, que siempre ha sido la batalla de estos reinos que han fracasado, pues comienza nuevamente a distorsionar el plan de Dios. Después de Saúl llegamos a un rey que ha sido esperado, que hizo mucho bien, el rey David. Y allí David congrega a las 12 tribus de Israel. Y en este congregar le toca batallar, salir de campaña, batalla tras batalla, y de esta manera hacer presente la presencia de Dios que vence cualquier dificultad. Pero también David, como humano, falla. Recordemos, ante esa tentación abrió la ventana, miró hacia abajo y estaba Betsabé bañándose. Y ahí entró el deseo de la lujuria en su corazón y comete el pecado abominable de mandar al esposo de Betsabé delante de una batalla para que lo acabaran y él poder quedarse con su mujer. El pecado nuevamente haciendo de las suyas en todo este reinado. Y si seguimos avanzando muchos siglos después, pues va a llegar un rey que ha sido esperado por todos, un nuevo David, porque David había sido añorado. Las personas de ese tiempo pensaban nuevamente: ¿cuándo vendrá un David a reinar en nosotros? Recordemos que después de David ahí está el rey Salomón, que de alguna manera, siendo rey sabio, también peca, y de esta manera comienza a distorsionar ese reinado de Dios. ¿Quién vendrá entonces como nuevo David? Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con una paradoja en la vida de ese pueblo de Israel. Habían profetizado y hoy hemos escuchado en la profecía de Daniel que va en una visión nocturna a ver, miren lo que dice Daniel: vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Y en esas profecías el pueblo de Israel esperaba un rey lleno de joyas, de gloria, de ejércitos, de poder político, espiritual, religioso, cultural. ¿Y quién llega? En la humildad y en la sencillez. Un rey con las manos vacías, pero con el corazón lleno de amor y de misericordia. Y este rey que nadie se esperaba en esa apariencia es Jesucristo, que nace en un pesebre, en la realidad más pobre en la que podía nacer en ese tiempo una persona. Y allí nace el rey esperado, el que profetizaban en el Antiguo Testamento. Y por eso dice Daniel: a ese rey se le dio el poder, el honor, el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Totalmente diferente a lo que ha venido pasando en el reino desde Adán hasta este rey David y Salomón. Tantos reinos que han fracasado, hoy en la humildad llega un rey humilde, sencillo, pero con todo el poder que es su misericordia y que es su amor. Hermanos y hermanas, la solemnidad que hoy estamos celebrando es para hacernos recordar que en los reinos del mundo siempre va a imperar la soberbia, el orgullo, el egoísmo y los bienes particulares, pero que en el reino que ha venido a proclamar el Señor siempre va a imperar la humildad, el amor y la fidelidad. Cuando hablamos de Jesucristo, Rey del universo, tenemos que referirnos a lo que hoy nos dice el libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él tiene que dársele la gloria y el poder por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, esta solemnidad de Cristo Rey del universo nos tiene que llevar a darle el lugar a Dios que se merece en nuestra vida. Por eso preguntábamos al inicio: ¿quién reina en tu vida?
¿O qué reina en tu vida? ¿Un sueño? ¿Un placer? ¿Un vicio? ¿Alguna realidad que no has podido dejar? ¿Eso es lo que está reinando en tu vida? Pues hoy hay que decirle al Rey eterno que derrumbe ese reino humano, ese vicio, esa persona, ese bien material, para que Él tome posesión del trono de nuestro corazón, que es allí donde quiere reinar. Este Rey eterno no ha elegido tronos de gloria, su trono ha sido una cruz. Y allí en la cruz, en el dolor y en el sufrimiento, nos ha enseñado que la vida es de sacrificio, que la vida es de entrega, pero que se hace llevadera en el amor que Él mismo nos brinda. Hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, nos muestra cómo un pagano es el que le da el título a Jesucristo. Y por eso ese pagano, llamado Pilato, le da el título y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es contundente: mi reino no es de este mundo. Tú lo dices, yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Hermanos y hermanas, venzamos tantos reinitos que a veces nosotros hemos creado, venzamos tantos reyes con minúscula a los cuales les hemos dado el poder de nuestra vida, para darle de verdad el poder a un rey que en la humildad, en el amor, en la fuerza de su palabra viene a transformar nuestra vida. Venzamos tantos reinos humanos en los cuales tal vez estamos habitando, para comenzar a habitar en un reino que ha venido a proclamar el mismo Rey del universo, Jesucristo nuestro Señor. Y para vivir en ese reino solo hay una condición: vivir en la verdad. Porque dice el Señor: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Que hoy el Señor nos dé la gracia de darle a Él el lugar que se merece, que podamos proclamar a nuestro único Rey, el Señor Jesucristo, como Rey de nuestra vida, de nuestra familia, que podamos darle a Él el trono de nuestro corazón. Hacia el 2018, el Papa Francisco escribe una encíclica maravillosa llamada Gaudete et Exsultate. Y allí en el capítulo 2 dice el Papa Francisco: hay dos cosas que no nos dejan que todavía Jesús reine en el corazón, y es un nuevo pelagianismo y un nuevo gnosticismo. Y el pelagianismo es creer que yo soy el centro de todo y que no necesito a Dios. Y el gnosticismo es creer que solamente conocer la ciencia me va a ayudar a salvar mi alma. Cuando derrumbamos el pelagianismo, yo como centro, el gnosticismo, el conocimiento como fuerza de poder espiritual, nos va a ayudar a tener a Dios como verdadero Rey. Pidámosle a Jesucristo, Rey del universo, que nos ayude a vencer cualquier cosa, vicio, dificultad, tristeza, odio, rencor que esté reinando en nuestra vida, para que sea la paz de su reino que habite en nuestros corazones. Vamos a cerrar los ojos un instante, hermanos y hermanas, y vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él nuestro único Rey. Señor, tú nos conoces y sabes cuáles son las batallas que vamos librando en nuestras vidas. Tantos vicios que a veces nos hacen sucumbir, tantas situaciones que muchas veces nos hacen querer volver al pasado. Que tú seas el Rey eternal, quien nos ayude a vencer toda batalla de nuestra vida. Hoy te proclamamos Rey de nuestra existencia, de nuestra familia, para que ayudes a sanar, a fortalecer las vivencias de amor que tanto necesitamos. En esa familia dividida, Jesús reina. En ese trabajo que se ha vuelto difícil, Jesús, tú eres el Rey. En esta vida que se divide, que se destruye por tantas situaciones, hoy proclamamos tu reinado. Jesús, tú eres el Rey de nuestra existencia. Ven, reina, y haz que en nuestra vida sea solo tu poder el que nos ayude a cambiar lo que tenemos que cambiar. Te proclamamos como nuestro Rey, como nuestro Dios y como nuestro Señor.
A ti sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para Jesucristo.